Vamos a escuchar al profesor Iván Gabriel Choques, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Salta. Está realizando un doctorado de estudios patrísticos en la Universidad Católica de Cuyo. Es auxiliar docente en Historia de la Filosofía Medieval de la licenciatura de Filosofía en UCASAL, profesor adjunto de Historia de la Filosofía Medieval y docente a cargo de la materia Historia de la Filosofía Antigua en la UNSA. Actualmente es director del equipo de investigación Recepciones tardo-antiguas y medievales de la teoría aristotélica del intelecto. El nombre de su ponencia el título, perdón, es Un desplazamiento en un pasaje aristotélico polémico, la luz donada del sol entre Alejandro de Afrodisia y Temistio. Buenas tardes a todos. Bueno, después de la exposición de la profesora, yo los vengo a aburrir, básicamente, la tarea que me han encomendado para que disfruten después bien el café y el juguito. Tengo algunas advertencias. Lo primero, bueno, ya lo dijo la profesora, yo estoy trabajando en un proyecto de investigación. Este trabajo es un poco fruto de ese proyecto de investigación sobre la teoría aristotélica del intelecto, algo que obviamente todos cuando nos vamos a dormir estamos pensando en ello, ¿no? Me parece que es un tema recurrente en nuestras noches. Lo segundo, claro, de insomnio, exactamente, no me deja dormir a mí. Lo segundo es que voy a tratar de hacer alguna síntesis de este trabajito porque es medio largo. Van a escuchar muchas palabritas griegas, las vamos a ir traduciendo obviamente para quien no esté tan entusiasmado ni cercano a la lengua griega clásica. Y lo tercero es que este trabajo tiene una connotación bastante histórica, ¿no? Yo pienso, y como lo ha dicho la profe, me dedico a hacer historia de la filosofía, lo cual ya disciplinarmente me plantea como en un escalafón distinto al papel del filósofo, ¿no? No digo menor ni mayor, pero sí en alguna medida distinta. Tampoco es que somos ajenos completamente al filósofo, pero sí hacemos otro trabajo. Así que acá como mi papel de historiador de la filosofía antigua y tardoantigua y medieval vamos a comenzar. El término donación, cuya especial semántica en sede de las investigaciones fenomenológicas contemporáneas es tema de nuestro encuentro, tiene una larga trayectoria en la historia del pensamiento occidental. Así, la palabra se emparenta especialmente con los desarrollos teológicos cristianos que se suscitaron en la Edad Media en torno a la doctrina de la gracia y del Espíritu Santo. Esto me parece que ya el profesor Giuseppe lo ha dejado bastante claro temprano. Así, por ejemplo, basta señalar que donum, en latín, el don, es uno de los nombres atribuidos a la tercera persona de la Santísima Trinidad. En este sentido, la categoría donación supone en aquellas especulaciones el carácter de gratuidad con la que Dios se decide a crear, conservar, perdonar y santificar a los hombres según su plan salvífico. Sin embargo, a pesar de que tales intuiciones tengan como principal fuente el depósito de la fe, las argumentaciones que se llevaron a cabo en ese tiempo tuvieron en cuenta el complejo entramado de articulaciones culturales. En este punto se destaca la incorporación de la especulación filosófica griega, clásica y helenística. Pero ella no es conocida por el medioevo sin la mediación de aquellos exégetas que convivieron con los primeros cristianos durante sus primeros siglos de desarrollo y se constituyeron casi como unos maestros del pensamiento. Preponderante papel respecto a nuestro tema, la donación, desde mi punto de vista, tienen los autores denominados contemporáneamente medio platónicos y neoplatónicos, a través del uso que hicieron de la noción de participación, en griego, metexis. El influjo que esta categoría metafísica ha sostenido desde la antigua Grecia parece permear incluso a aquellos pensadores llamados aristotélicos, y esto va a ser un poco la tesis del trabajo. Yo considero que en la interpretación de las teorías del intelecto de Aristóteles se ha filtrado un influjo fuertemente platónico. En las siguientes páginas me propongo revisar cómo el platonismo se incorporó progresivamente a partir de las exégesis de Alejandro Afrodisia y de Temistio de Constantinopla, con un texto aristotélico perteneciente al libro tercero del De Anima, capítulo 5. Nuestra lectura hace foco en la comprensión que se tuvo de la frase en griego hos hexistis,
un cierto hábito, una cierta disposición, empleada por Aristóteles junto a la comparación que realiza con la luz para caracterizar la acción del denominado tradicionalmente intelecto agente. En este punto de la confrontación entre el texto de Aristóteles y las exégesis posteriores, se observa que se produce un desplazamiento en la letra aristotélica a partir de la incorporación de un verbo, el verbo griego didomi, que significa dar. Comenzamos con Aristóteles. Siendo el de Ánima uno de los textos más influyentes de toda la obra de Aristóteles, y en particular el capítulo 5 del libro tercero, donde se distingue los intelectos, en él se asiste a la llamada distinción entre lo que llamamos paciente y agente, que en realidad, cuando vamos al texto, lo que dice Aristóteles es que hay un intelecto que llega a hacer todas las cosas y otro que es capaz de hacerlas todas. Como se nota inicialmente, se utiliza una analogía con la producción artesanal, tecne, que emparenta el intelecto paciente con la materia y en consecuencia supone que existe un agente como el artesano. Esta comparación se introduce con el adjetivo en su función adverbial hoion, que se distingue de los otros nexos comparativos que tiene el pasaje. El pasaje está lleno de nexos griegos que hablan de una comparación, de un símil, de una imagen. El principal de ellos es Hosper, que inicia la analítica del intelecto a partir de una equiparación con lo ocurrido en el ámbito de la física. De este modo, a partir de su doctrina helemórfica, se observa tal distinción desde el ángulo de lo natural y de lo artificial. Por ende, el pasaje se cimienta en la doctrina del acto y la potencia, señalando que el resultante de esta exposición debe ser lo causal y también poieticón, es decir, aquel que hace. A su conclusión se añaden dos nuevas comparaciones en distintos niveles sintácticos y semánticos. Cito a Aristóteles. Y hay por un lado un intelecto de tal clase al que le corresponde devenir todas las cosas, y por otro el intelecto al que le corresponde hacerlas todas, como un cierto estado habitual, a la manera de la luz, pues en cierto sentido también la luz hace de los colores que existen en potencia colores en acto. Para explicitar la actividad del intelecto agente se utiliza la expresión hos hexistis. El nombre hexis en griego puede muy bien traducirse por estado, disposición, hábito, aptitud, capacidad. Parece que se trata de señalar la permanencia de la actividad del intelecto agente en cuanto está haciendo. De allí se puede interpretar también su ser en acto. Con todo, el pronombre indefinido tis matiza el alcance que tal sustantivo tiene para referir al intelecto. No se trata de un hábito adquirido o una costumbre, para lo que el vocabulario aristotélico suele usar ethos, sino que parece tratarse de una cierta disposición estable natural que presenta el mismo intelecto. A continuación, esta primera comparación introducida es aclarada por otra, el símil de la luz, que es introducido al igual que ocurrió con la imagen de la tecne con el adverbio hoion. Hasta allí la comparación parece caracterizar la operación del intelecto agente como un cierto hábito. Sin embargo, en la aclaración se descubre otro sentido. El texto presenta de qué modo se puede sostener que la luz hace algo. La luz hace algo solo en cuanto hace que los colores que son en potencia pasen a ser colores en acto. Por eso el símil de la luz puede aplicarse no a este estado habitual del intelecto, sino directamente a la operación del intelecto. Aristóteles busca presentar el modo de la operación del intelecto agente. Por un lado se enfatiza la situación de permanencia activa con la mención del hexis. Por otro lado se hace foco en el modo de hacer que tiene tal intelecto a partir de la imagen de la luz. Por lo tanto, la operación no consiste en transformar algo dotándolo de una nueva forma, al modo de la mano sobre la materia prima. El intelecto agente hace las cosas como la luz, vuelve lo que era capaz de ser captado en potencia, capaz de ser captado en acto. No da la forma a la materia, sino que hace perceptible la misma forma para la vista. Ahora bien, estas aclaraciones formuladas por el estagirita fueron recuperadas en distintas medidas por los intérpretes. En el siglo II, Alejandro de Afrodisia introdujo una novedad en las tradiciones.
El exégeta nutrió el vocabulario aristotélico con una distinción nueva, nous en hexei, o también nous hos hexis, expresión que en su contenido ya no se refiere al intelecto agente, sino que describe la situación alcanzada por ciertos intelectos humanos. En su presentación propia, Alejandro asimila la teoría del intelecto con los elementos del capítulo 4 del libro tercero del De Anima. Cito a Alejandro. Porque cuando gracias a las continuas actividades el intelecto se encuentra en un hábito, tal que pueda ser de aquí en adelante activo por sí mismo, entonces deviene aquello que es llamado intelecto como hábito. Este corresponde al sabio que se encuentra en una posición intermedia entre quien se dice que es potencialmente sabio y quien ejercita la ciencia en acto. Tanto parece quedar detrás de quien ejercita la ciencia en acto cuando se destaca respecto a quien es potencialmente sabio. Fin de cita. Tras haber referido al intelecto material, el exégeta inicia su consideración dinámica de la intelección, en la que sostiene que la actividad constante consigue constituir en el intelecto humano una cierta mirada contemplativa del universal. Se trata de los conocimientos que una vez poseídos son perfeccionados al punto de ya no recurrir a la percepción sensible, es decir, en alguna medida se encuentran separados de la percepción sensible. Tal estado del intelecto es justamente denominado como un hábito, como un estado, como una disposición, hos hexis, porque puede actualizarse de ahora en más por sí mismo. Es decir, el sujeto puede, una vez adquirido ese conocimiento, volver al conocimiento en acto cuando quiera. Advirtamos que el destino de la primera aclaración introducida por Aristóteles origina en Alejandro una nueva distinción intelectual. Pero ella no es la única novedad, ya que la intelección en el sujeto cognoscente humano se produce debido al influjo de un intelecto agente separado y divino, el denominado por el exégeta sobre el denominado por el exégeta intelecto material. Cito nuevamente a Alejandro. Y ya que hay un intelecto material, es necesario que exista también un intelecto agente, que viene a ser causa del hábito del intelecto material. Este será forma en sentido propio y sobre todo inteligible, y tal es aquella que está separada de la materia. Porque en todos los casos, aquello que posee en máximo grado y en sentido propio una propiedad determinada, es también causa para las otras cosas del hecho de poseer esa tal propiedad. Fin de cita. La distinción entre los dos intelectos se emplea de otra manera en la comparación con la tecne, porque se enfatiza el aspecto causal del intelecto agente sobre la materialidad del intelecto paciente. Aún más, la distinción se verticaliza en una causalidad de tipo ontológica, con el empleo de adverbios como kyrios, malista, es decir, que se traducen como sentido propio en mayor medida, sustantivados para señalar que eminentemente el intelecto agente debe ser no solo forma, sino también inteligible. Es decir, que el intelecto agente, sustancialmente separado de los individuos, obre el conocimiento en el intelecto material, produciendo esta cierta mirada contemplativa de los universales, es decir, el intelecto en hábito. El efecto del acto cognoscitivo asemeja el intelecto material con el intelecto divino separado. Para insistir en esta operación causal, Alejandro utilizará el símil de la luz, ese que había sido usado por Aristóteles, junto con una mención al bien, en los que se advierte el influjo platónico en el interior de la noética. Cito a Alejandro. Aquello que es en efecto máximamente visible, y así es la luz, es causa del ser visible para los otros objetos visibles. Y aquello que es máximamente y en sentido primero bien, es causa para las otras cosas buenas del ser tales. Y ello porque las otras cosas son juzgadas como buenas en razón de su asociación a esto. Por lo tanto, es razonable que también aquello que es inteligible al máximo y por su propia naturaleza, sea causa de la intelección de los otros inteligibles. Pero si hubiera una naturaleza tal, sería el intelecto ajeno. Fin de cita. El sabor platónico que tiene el pasaje junto con la verticalización de la causalidad del intelecto agente sobre el material recuerda al libro de la República, libro quinto, donde Platón, sexto y séptimo, donde Platón presenta en continuidad sus alegorías del sol, la línea dividida y la caverna. Allí se refiere al sol como aquel que no solo hace visible las cosas, sino que también es causa del ser de ellas.
lo cual conduce a considerar que el bien no solo vuelve inteligible las cosas, sino que es causa ontológica de la realidad. La tríada luz, bien, inteligible aparecen en Alejandro referidas al intelecto agente. Pero luego, si él también da el ser a las cosas, no solamente es agente, como la luz que las vuelve visibles, sino como causa primera. Así Alejandro asimilará el intelecto agente con el dios aristotélico de Metafísica 12, pero comprendido en cierta medida como causa eficiente al modo platónico. Esta interpretación de Alejandro sobre la noética será recogida por Temistio en el siglo IV. Es evidente que en su paráfrasis tiene en cuenta la letra y la letra escrita y también el diálogo con Alejandro Afrodisio. Así se puede señalar que la distinción del intelecto como cierto hábito o disposición estable es conservada por Temistio, quien no presta demasiada atención a esta incorporación, sino que naturalmente la observa como el corolario apropiado luego que se ha realizado la unión del intelecto que está en potencia con el intelecto agente. Dicho intelecto, siendo análogo al arte, mueve el intelecto en potencia y perfecciona la disposición natural del alma para inteligir, es decir, que constituye su estado, constituye su hábito. Nótese nuevamente el empleo de la analogía artesanal y la consolidación de la doctrina del acto y la potencia para explicar la potencia intelectual como un cierto movimiento. Hay un pasaje de la potencia al acto de conocer que realiza el sujeto humano. Si con Alejandro la causalidad de la operación intelectual del individuo había sido disminuida, Temistio inicia su trayecto especulativo con la finalidad de volver a fundar el intelecto agente en el sujeto. Sin embargo, los siglos entre la posición dilemórfica del estagirita y su intérprete están mediados por el fuerte influjo platónico. Véase al respecto cómo recepciona el símil de la luz. Cito a Temistio. Y tal como la luz, cuando sobreviene a la vista en potencia y a los colores en potencia, produjo la vista en acto, así también este intelecto, que en acto incita el intelecto en potencia, no solo lo produjo como un intelecto en acto, sino que constituyó los que son para él inteligibles en potencia como inteligibles en acto. Fin de cita. La búsqueda de Temistio de explicar a Aristóteles lo regresa constantemente a su letra. De ese modo, el símil de la luz vuelve a caracterizar el tipo de causalidad que el intelecto agente tiene sobre lo inteligible. Su actividad vuelve a describirse como una poiesis, una producción, un cierto hacer. Pero ella ya no opera solamente respecto a los inteligibles, sino también sobre el intelecto en potencia. Ambos, inteligible e intelecto, son vueltos en acto. Podría considerarse que en cierto sentido el intelecto agente, como causa de que los inteligibles que el intelecto paciente tiene capacidad de captar, se vuelvan inteligibles en acto para ser aprendidos por él, es también causa que actualiza al intelecto en potencia. Este sería un modo de proceder que en la interpretación de Temistio coincidiría en parte con nosotros y con su intención. No obstante, es imposible rememorar la distancia entre ambos intelectos incorporada por Alejandro Afrodisio. Y acá viene el pasaje más importante quizás del trabajo. Si no han prestado atención hasta acá, pueden prestar tranquilamente atención hasta acá. Acá hay que prestarle atención a esto nada más. Acá, exactamente. Es decir, así Temistio insiste que este proceder entre los dos intelectos se realiza internamente en el sujeto. De manera que el nous poietikos, el intelecto agente, y el nous dynamei, el intelecto en potencia, son una operación inmanente en el sujeto humano. Sin embargo, cuando se ocupa de explicar la relación entre ellos respecto a lo indivisible, manifiesta que la distancia trazada entre ambos supone una relación de actividad y pasividad, marcada por el dar y el recibir. Cito a Temistio. Sin embargo, para nada es sorprendente si el intelecto en potencia es incapaz de recibir de un modo indivisible las cosas que aquel da de un modo indivisible, ya que en el caso de los cuerpos, sus materiales tampoco reciben sus cualidades de un modo indivisible, aun cuando ellas son, según su propia definición, indivisibles. Sin embargo, la materia recibe por partes la blancura, la cual es indivisible. Fin de cita. La incorporación del verbo dar, didomi, prefigura al intelecto agente como lo que en la tradición medieval se denominará dator formarum, ¿no? El intelecto agente será un dador de la forma.
puesto que actúa donando la forma para que el intelecto en potencia se actualice. La acentuación de tal situación se evidencia cuando la contraparte de didomía aparece. El verbo dejomai, recibir, es empleado en 2 ocasiones. A su vez, la metáfora artesanal comporta incluso en este caso la alusión a los colores, ¿no? A la blancura, aquella que Aristóteles refirió al mencionar la imagen de la luz. Así, la pretensión de Temistio de separarse de todo influjo de la tradición interpretativa para buscar el sentido del texto aristotélico lo emparenta nuevamente con ella, en la medida en que el intelecto se comportará no sólo como una luz, sino también como un cierto demiurgo, hoion demiurgos tis. Por último, llámese la atención de que el papel que juegan tales interpretaciones para la historia del pensamiento será notable, puesto que serán fuente de las consideraciones no éticas que los filósofos árabes realizarán luego. Cuando los escolásticos recibieran los textos de Aristóteles, desconocidos hasta entonces por el occidente medieval, lo harán con la mediación de los comentadores árabes. En el caso del de Ánima, esta situación declinará en diferentes disputas. Con ellas, el problema del estatuto ontológico del intelecto agente, revisado por los medievales, con o más o menos conocimiento, tendrá el don silencioso de los primeros exegetas del de Ánima. Muchas gracias. Bien, agradecemos al profesor Iván y estamos abiertos para las preguntas, comentarios. Hace el dar y el recibir, si puedes repetir un poquito. Bien, entiendo que los textos son medio engorrosos. Ya Aristóteles escribe extraño, los comentadores escriben aún más extraño, ¿no? ¿Cuál es la idea? Básicamente, mientras que Aristóteles utilizó una expresión para explicar la actividad del intelecto agente, Alejandro de Afrodisia y Temistio utilizaron esas 2 expresiones. Una es que el intelecto agente es como un cierto hábito, y la otra es que se comporta como una luz, en sentidos diferentes. Entonces, el primero que realiza una incorporación extraña es Alejandro de Afrodisia, porque hace de ese como un hábito una distinción más dentro de la noética aristotélica. Además del intelecto paciente o en potencia, del intelecto agente, acto, estará el intelecto habitual o en hábito. Pero a esa triple distinción le suma un carácter causal, ontológico, que no estaba presente en la noética de Aristóteles. De manera que el intelecto agente es Dios. No solamente es una facultad, de hecho no es una facultad humana, sino que directamente es Dios. Y es el Dios causa eficiente de todas las cosas. De manera que cuando Dios me lo permite, yo puedo pensar. Y yo puedo conocer las cosas mediante una suerte de iluminación, participación, comunicación, donación de la forma. Y cuando yo conozco, me asimilo a Dios en alguna medida, porque paso de ser pura materia prima, intelectual, a ser un intelecto en hábito. Eso que hizo Alejandro, Temistio lo trató de convertir, conciliar, volver quizás a la letra de Aristóteles, y tratar de introducir de vuelta el intelecto agente dentro de nuestras facultades del alma, ¿no? Sin embargo, cuando él realiza esa operación, no prescinde del aspecto causal del intelecto agente. Y utiliza este verbo para señalar que el intelecto agente ya no solamente es el que ilumina lo inteligible en potencia, volviéndolo inteligible en acto, sino que es el que da. Eso, para los que estudiamos por allí el medioevo, es muy importante porque nos presenta 2 teorías del conocimiento diferentes. Aquella que es por pura participación receptiva de las formas, y aquella que es propiamente, quizás en alguna medida la aristotélica si se quiere, en donde yo tengo causalidad eficiente en mi acto de conocer. Las consecuencias para
el ámbito epidemiológico son muchas, no voy a entrar en ese tema, pero es muy importante ese tema porque es lo que reciben justamente los medievales y es donde se dan las grandes disputas escolásticas en torno a cómo se me dona el conocimiento o cómo yo llego a conocer las cosas. Agustín no leyó porque Agustín no leyó a Aristóteles, de hecho. Entonces la doctrina de la iluminación, como va a ser formulada por Agustín y luego pasada al medioevo, em, es notable que haya sido solamente construcción platónica, pero claro, el objetivo un poco esto, fíjate que es que claro, cuando uno dice, bueno, hay en el medioevo, cualquiera ha estudiado filosofía medieval y ha tomado un manual de historia de la filosofía medieval, dicen, bueno, llegan los textos de Aristóteles, hay un influjo aristotélico muy fuerte, y es como que se arma como una suerte de barrera, de pelea, ¿no? Entre el agustinismo platónico, neoplatonizante y Aristóteles, y en realidad Aristóteles ya llega neoplatonizado, ¿no? Ya llega bien neoplatónico, incluso en estos que se hacen llamar aristotélicos. De manera que, por más de que se resista a la doctrina de la iluminación neoplatónica, en la misma nociología aristotélica parece recibir al menos un polvo de ella, que es gracias a esta mediación de los griegos con los árabes. No sé si... Hola, profe. ¿Cómo estás? Yo tengo una pregunta, pero es más como, no es tan formulada. Es una pregunta que haría en una clase de medieval. Si Perfecto, usted bueno, pusiera. buenísimo. Más como estudiante. Cuando no entendí a qué se refería cuando hablaba del intelecto en hábito, como distinto a la gente y al Paciente. paciente, digamos. Era la primera vez que lo escuchaba. Muy bien. Sí, porque fíjate que no aparece en Aristóteles, ¿no? Y Claro, Tomás de Aquino no va a referir tampoco en esos términos. no, y la palabra hábito es la que me Exactamente, resonaba porque no la había visto en ningún lado. exactamente. En griego es hexis, ¿no? Que yo decía ahí en el trabajito, significa disposición, habituación, estado, ¿no? Hábito. Lo que dice Alejandro de Afrodisia es que como yo soy un intelecto material, no, tengo intelección material, soy pura indeterminación. Y el intelecto agente es Dios, es pura perfección, ¿no? Pura determinación. ¿Cómo yo puedo llegar a arribar de alguna medida a unirme a Dios? Por medio del conocimiento. Pero no puedo conocer si Dios no me provee de ese conocimiento. Entonces, cuando el intelecto agente divino da, determina la materia que yo soy. Claro, una vez ya determinado el intelecto material no es pura indeterminación. Una vez que yo conocí algo, ya no es que soy un completo ignorante. Tengo conocimientos. El tema es que, y esto sí sigue Alejandro Aristóteles, no siempre los pongo en acto. No siempre los estoy usando, ¿no? Entonces, mi intelecto dejó de ser pura materia para ser un hábito. En términos aristotélicos sería una cuasipotencia, es decir, algo que está en potencia de pasar al acto. Es lo que pasa cuando yo voy de colectivo al examen. En el colectivo no estoy dando el examen, pero cuando me paro frente al profe doy el examen en acto. Ahora, si vos sos pura materia, en el colectivo no va a pasar nada y en el examen tampoco va a pasar nada. Pero sería un poco esa la idea, ¿no? Es decir, tengo un conocimiento y cuando yo quiero ahora, lo aplico. Ese es el intelecto en hábito. Bueno, hacemos una pausa entonces, si no hay más preguntas. Vamos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Preguntar? Parece que no. Bueno, hacemos una pausa entonces y nos encontramos a las 16:40.